Buenas tardes, mi nombre es Valerie Romero y hoy les voy a presentar sobre la canción que escogí que se llama Bella Ciao, basada en la Segunda Guerra Mundial. La historia de esta canción. La canción se hizo popular en España a raíz de en España y en gran parte del mundo recientemente, o en esta época más bien, debido a su inclusión en la banda sonora de La Casa de Papel. Pero esta canción para los italianos ha existido desde hace mucho tiempo, desde la Segunda Guerra Mundial, y es un auténtico himno antifascista. La entonaban los miembros de la resistencia partisana cuando luchaban contra el régimen fascista de Benito Mussolini durante la Segunda Guerra Mundial, como ya mencioné. Esta revolucionaria canción no tiene un origen específico, tampoco se sabe quién la creó, pero se dice que desde su origen han nacido como varias hipótesis. Comenzó a difundirse como un himno libertario hacia la Segunda Guerra, hacia la segunda mitad de la Segunda Guerra Mundial, llamada la Resistencia, y la lucha frente a la opresión del régimen fascista de Benito Mussolini. Le entonaban los soldados partisianos que alzaban la voz junto a sus camaradas y a simpatizantes, es decir, a personas que apoyaban eh, este tema, anhelando una libertad que todavía no habían conseguido. La letra hace referencia a la vida que se va, Bella Ciao. Tutte le genti che passeranno. Oh bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E le genti che passeranno mi diranno che bel fiore. E questo è il fiore del Bella. partigiano. Es decir, que si para ellos, si no se lucha por el triunfo de la libertad, la muerte era un destino, si el sacrificio merecía la pena para conseguir un fin último, la liberación del fascismo. También llama a honrar la memoria de los caídos y recordar su legado. Pese a que no se, como ya mencioné, no se sabe bien de dónde nació esta canción, sí sabemos, como ya mencioné también, que se hizo muy popular durante la Segunda Guerra Mundial, cuando la resistencia partisana la utilizó como su lema frente al fascismo italiano y al nazismo alemán, debido a que Italia estuvo una parte de la Segunda Guerra Mundial estuvo aliada con el nazismo alemán. Y los partisianos la usaron más, vieron su apogeo entre 1943 y 1945, cuando colapsó el Estado italiano y empezaron a colaborar con los aliados en una guerra de guerrillas para desgastar el gobierno de Benito Mussolini. Ahora les voy a contar más cómo era el contexto social de la que nació esta canción. Ya dije de que pues había nacido debido a los revolucionarios partisanos que querían derrocar el gobierno de Benito Mussolini del fascismo, pero les voy a decir como más en general. La participación de Italia en la Segunda Guerra Mundial fue bastante controvertida, debido a que al inicio de este conflicto mundial, se unió su destino al del Reich alemán al señalar su entrada al eje pero a mediados de 1943, cuando los aliados comenzaron la invasión a Italia, se pasaron al bando aliado, pero el 8 de septiembre de 1943 se produjo el armisticio para que el reino de Italia abandonaba a sus antiguos camaradas de armadas alemanes y cambiaba de bando. Pero esto no pasó en toda la península itálica, ya que este cambio de bando solamente afectó al sur del país. El centro y el norte aún pertenecían bajo el control alemán. Poco después, tras la liberación de Benito Mussolini, dirigida por un gobierno fascista italiano, el nombre de este nuevo país fue el de República Social Italiana y bajo el mando del Duce. Se prestó a formar unas fuerzas para la defensa del país. Y la historia de estos hombres, tanto en el ejército de tierra como en la armada o en la aviación, son muy poco conocidas, o sea, no tuvieron tanto impacto en la Segunda Guerra Mundial en general, pero de las tres armadas fue solamente la aviación la que sí se pudo participar, digámoslo así, como con cierto peso en los combates contra los aliados hasta el final de la guerra. Ya esto es antes de que hayan creado la canción y antes de la segunda mitad de la Segunda Guerra Mundial, es decir, la primera mitad.
En octubre de 1922, el rey Víctor Manuel III nombró primer ministro de Italia al dirigente del Partido Fascista Italiano, es decir, Benito Mussolini. Poco tiempo después, los fascistas establecieron una dictadura. Y la comunidad judía italiana era muy grande, una de las más antiguas de Europa, y ascendía aproximadamente a 50.000 personas en 1933. Los judíos habían vivido en Italia durante más de 200 años y en la década de 1930 los judíos italianos estaban completamente integrados en la cultura y sociedad italiana. Había relativamente un poco de antisemitismo aparentemente entre los italianos. A partir de la década de 1930, el fascismo italiano no se concentró ni en el racismo ni en el antisemitismo. Pero ya en 1938, debido a la presión de Alemania nazi, el régimen fascista italiano aprobó las leyes antisemitas. Estas leyes prohibían el matrimonio entre judíos y no judíos y apartó a los maestros judíos de las escuelas públicas. Los judíos extranjeros que vivían como refugiados en Italia fueron recluidos en campos de detención donde vivían en condiciones tolerables. No eran las mejores definitivamente, pero tampoco las peores como en los campos de concentración nazis. Afortunadamente en los campos de concentración de donde estaban en Italia, los campos de detención más bien, las familias permanecían unidas y los campos ofrecían escuelas y actividades culturales y eventos sociales. No eran, como ya mencioné, o sea, no vivían como en las mejores condiciones, pero tampoco estaban en las peores como estaban los campos de concentración en la Alemania. Aunque Italia estaba aliada a Alemania, la Italia fascista no estaba de acuerdo y no cooperó como del todo con el plan de nazi de exterminar a los judíos de Europa. Los italianos en general se negaban a participar en el genocidio o a permitir deportaciones a Italia o a las zonas de ocupación italiana en Yugoslavia, Grecia y Francia en los campos de exterminio nazis. O sea, no querían que los mandaran para allá. Los funcionarios y oficiales militares italianos generalmente protegían a los judíos y a las áreas ocupadas por italianos eran relativamente seguras para ellos. Entre 1941 y 1943, miles de judíos escaparon de territorio ocupado por alemanes a Italia y se fueron a territorio ocupado por italianos. Así que esta ha sido toda la historia de cómo nació una de las canciones revolucionarias de la Chao y cómo podemos ver de que aún así la música ha influido en la historia. Siempre la música se ha usado para mostrar diferentes formas de época. También muchas veces la música se utilizaba para mostrar historias o las experiencias de la gente, así como también se usaba en forma de protesta, así como esta canción. Así que así vemos como también la música ha servido para expresar su opinión y protestar, a pesar de que en sí la canción o en sí la música en general, que a veces quieren mostrar una protesta o mostrar un tema que es fuerte, por sí sola no pueden, no puede hacer ningún cambio, pero con ayuda de otras formas de activismo, en el caso de cómo los soldados partisianos usaban más esta canción como un himno que como que esto fuera a cambiar, o sea, mostrársela al gobierno y que pensaran diferente, no. Ellos lo hacían más como un himno que los identificara a ellos, un himno que pudiera honrar a los soldados caídos que habían caído por ese gobierno. Y gracias a su activismo, y esta canción también pudo ser reconocida y pudo mostrarse como también los soldados o la gente, parte de gente de Italia pensaba en esa época. Así que muchas gracias por ver este video. Adiós. Ciao, bella, ciao, 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 partigiano, portami via, che mi sembra